pues estamos de vuelta y aquí estamos con esa pregunta. Domingo, contéstanos. ¿Qué? Bolsonaro dijo eso, que no se había quemado mucho. Y una política de este país, que nos, de esta zona donde estamos, dijo que de contaminación tampoco se moría nadie. A ver, ¿cómo? Pues como acabo de decir, es que para mí a día de hoy es una de las mayores preocupaciones que tengo, y que luego me vengan por ejemplo, el Ayuso que comentas, pues me parece... No he dicho nombre, ¿eh? sabemos todo quién es. Que me hace sentir miserable, ¿no?, al escuchar esas palabras, que todavía hay gente que nos gobierna y demás, y que sea capaz de negar eso. Además, que en Madrid solo tienes que mirarlo desde fuera, o sea, no, es que no se puede esconder nada. Lo de Bolsonaro, lo que yo he estado viendo no es que se haya quemado poco, no es que se haya quemado poco, ni que se haya quemado por coincidencias, ni por accidentes, ni nada. Entonces creo que de lo que hablamos normalmente son cosas que se tienen que tomar las medidas desde arriba. Y Naciones Unidas, demás, son los que tienen que tomar medidas contra este tipo de gente que se va a cargar el planeta, contra Trump y demás, y hacer cosas más serias contra ellos porque se van a cargar algo que ellos no son propietarios de esto, y nos afecta a todos, no solo en su país. Iván, cuando decimos, yo también lo digo muchas veces, ¿no? Son medidas que se tienen que tomar desde arriba. Parece que pongamos mucha distancia con arriba, pero somos nosotros, ¿no? Claro, al fin y al cabo los que están arriba son puestos por los ciudadanos. O sea, que realmente somos nosotros los que con nuestros actos elegimos. Ahora, es bien cierto también que hay muchos intereses económicos en juego. Entonces, claro, las empresas también presionan a los que están arriba. No es un juego limpio. No obstante, volviendo un poco al tema de lo sucedido en el Amazonas, en Australia, concreto en el Amazonas, se ha hablado de lo que se ha quemado, no es mucho, pero lo que no se ha dicho es, uy, ¿cómo lo vamos a arreglar? Porque yo, si fuera Bolsonaro, diría en esa misma intervención, no se preocupen, no se ha quemado tanto, y tenemos un plan para ejecutar pasado mañana, el día que se hayan conseguido controlar estos incendios, para reforestar tanta zona. Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque no interesa. Entonces, ahí voy. Entonces, realmente esos incendios afectan a todo el mundo, pero principalmente se benefician ciertas economías. Que al final es lo malo, que al final piensas que todo está movido por el mismo factor, que es el económico. Todos los países, la selva negra de Alemania, que es un pulmón para Europa, creo que estos bosques selvas deberían de estar, digamos, subvencionados, ¿no? Por una especie de protección. Sí, exacto, y subvencionados. Y esos países, primero a esos países yo creo que habría que darles dinero, porque tienen una parte del país que estamos utilizando todos, porque al final, como he dicho antes, lo estamos utilizando todos. Y creo que así se podrían crear medidas de protección para estas selvas y bosques. Claro, si partiendo de la base de que el protocolo de Kioto se saltan a la torera, porque al final es sanciones económicas, si llega a verlas, y lo que yo hago en este país afecta a este directamente, pero como puedo contaminar su espacio aéreo, por así decirlo, porque no hay nadie que me lo impida, salvo una multa que me compensa pagarla, pues así nos va, que al final es egoísmo, movido es que lo que hacen es, tú tienes una cuota de... Vamos a ceder, si te parece bien, el turno. No pasa nada. Aquí intervenimos. Yo estaba pensando, mientras que hablabais, ¿no?, que yo creo que ahí lo que entra en juego es lo que siempre las luchas o los conceptos entre derecha e izquierda, es el predominio de la oportunidad. Esto es lo oportuno. Es decir, quemar un bosque porque conviene a los intereses particulares de unos pocos. Frente al concepto de igualdad que persigue los otros grupos, pues aquí es la oportunidad, y desde luego el que se haya quemado la Amazonas era oportunísimo para unos cuantos intereses, no para el pulmón, para todos en general, como ha dicho Domingo, es que interesa a un grupo en concreto, porque es economía, es dinero, es sacar beneficio, un beneficio particular, no en general. Desde luego, negar ahora mismo el cambio climático, a mí me parece que es pues algo que no debe, me parece que no debe de ponerse en tela de juicio.
Pero además es que no solamente es negarlo, si es que nada más que es que a ti te apetecería tener tu huerto lleno de plásticos, tu simple huerto, tu huertecito. Yo pienso en mi huertecito y que a mí todo el mundo me echara ahí todos los plásticos, pues hombre, ¿por qué voy a tener que echar yo todos esos plásticos? Habrá que hacer algo, digo yo. Y los plásticos, desde luego, es un problema gravísimo que estamos viendo. Ir al supermercado, comprarte 2 plátanos y que te los den en un cacharro exactamente con el plástico y eso, yo ya les cojo, yo lo cojo los plátanos y digo, tome usted para usted el envoltorio, yo me llevo los plátanos a mi casa y el otro se lo dejo a usted. Es que es verdad. Sí, y eso hay que hacer algo. Es activismo. Sí. Eso hay que hacer. Eso es lo que podemos hacer. Yo hablando justamente de esto, al principio de ir al supermercado, con la cestita de tela de toda la vida que usaban con ella. Claro, pues yo me sentía un poco rarito, pero ahora cada vez veo a más gente que hace lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay cierta conciencia. Claro, son las pequeñas cosas que podemos participar nosotros. Que nosotros como ciudadanos no nos van a salvar. Pero se puede presionar, ¿eh? O sea, sí, imagínate una cadena de supermercados que yo tengo en la cabeza y que seguro que todos sabéis tal. Todos los consumidores haciendo esto, el activismo que propone. Sí, claro. ¿Me permites que te llame Chiqui? Bueno, como usted quiera. Ángeles Valdivieso, pues reventarías, no tendría más remedio, ¿no? ¿Qué te parece? Un poco volviendo a lo que comentaba Ángeles, sí que es cierto, pero yo creo que el concepto de lo que hace la izquierda o lo que hace la derecha está un poco desfasado en el sentido de que realmente hay políticas progresistas y retardatarias, las haga quien las haga. Y todos tenemos claros ejemplos de lo que ocurre no solamente en nuestro país, sino en otros países alrededor. Sí que es cierto que los intereses económicos lamentablemente priman por encima de los intereses comunes, los de todos, el aire que respiramos. Y sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que en aquel lugar donde todos disfrutemos de ese pulmón, no puedes cargarle con todo el gasto, sino vamos a compartir, ya que todos disfrutamos vamos a compartirlo, pero ahí tendríamos que plantearnos lo que tantas veces decimos, es que no somos reinos de taifas o no somos compartimentos estancos, somos algo más, compartimos mucho más y tomamos conciencia de que somos algo global, que todos disfrutamos de y todos consumimos y todos participamos de algo. Y hacemos una gestión común, nos pasa con la inmigración, nos pasa con el cambio climático, nos pasa con muchísimas cosas que seguimos teniendo el concepto del ombligo, esto es mío y aquí que no me lo toque nadie. Y si puedo cargarle al otro todo lo demás, pues mira, el activismo, ¿no? Es decir, este concepto de yo no quiero papelitos, bolsas, plásticos, tal, y te los doy a ti, que me los estás generando para que tú le repercutas al de atrás, lamentablemente o nos ponemos todos en ello o no conseguimos nada, porque lo único que conseguimos es que en vez de estar en 200 bolsas de basura, va a estar en una, que es la del súper. Y al final, hasta que llega la cadena atrás, es importante que haya un concepto. Me decía John Fitzgerald Kennedy, los consumidores son el grupo de presión más importante y el que menos se lo cree. El que menos se lo cree, porque podríamos hacer barbaridades, desde cambiar los precios de un producto hasta cambiar los sistemas de producción, y no lo hacemos. Porque no tenemos conciencia de grupo. Seguimos siendo individualistas, pero es que ha convenido mucho que seamos individualistas. Somos 5 y todos pensamos igual sobre esto. Si fuésemos 20, los 20 seguiríamos pensando igual. Y luego llega arriba y es totalmente lo contrario. Lo que no entiendo es negarlo. ¿Cómo se puede porque negar? Es más cómodo, porque económicamente no es rentable. Bueno, voy a decir a ver si me equivoco. Yo quería añadirle, porque él ha dicho el tema de la contaminación. Y esto así a grosso modo, porque tampoco está mirado con lupa. Funciona, digamos que por ejemplo China tiene una cuota de contaminación y lo que hace es comprar cuotas de contaminación a otros países. Y da igual izquierda o entonces derecha, vamos a contaminar todo al libre albedrío. Muy bien. Al final se adueñan de un espacio que es de todos, con el único, yo qué sé, lastre de decir, bueno, pues me va a tocar pagar una multa. Pero al final es que te compensa. Primera potencia del mundo, pues a quemar. Y no hay izquierdas ni derechas, todos se ponen de acuerdo. Es algo más importante.
Y no lo teníamos preparado, ¿eh? O sea, pero yo lo iba a sacar y nadie saca la cuota. Yo le compro a este país que no sé qué no tiene por cuál. O sea, esto es un poco... Siempre Eso así, sí, siempre un hay. mercadeo. Esperemos que Sí. Madrid no nos compre a nosotros. Tenemos el aire más puro de todo el Mediterráneo. Bueno, pero es que además lo que ha dicho Maribel, lo de los consumidores, yo no sé si recordaréis que en plena crisis hubo una cadena de supermercados, que todos sabéis, hubo un momento que lo quitó todos los envases y puso el granel. Y nadie protestó y comprábamos el granel. Teníamos las bolsas de plástico, pero había bastante menos plástico que tal. No, y Y además nadie un protestó. plástico reciclable, o sea, Reciclable. no es el plástico de Efectivamente. antes y tal, es un concepto que tiene, bueno, pues por lo menos Sí, de hecho, una ahora hay una relación mayor. alternativa con bolsas fabricadas con Con yuca, patata y Sí, todo. sí. que se deshacen en el mar. De hecho, sirven como alimento a los peces en caso de, a la hora de disolverse las partículas Sí, en sí, el sí, alimento. sí, sí. Bueno, pues son medidas que ¿por qué no se promocionan más? ¿Por qué no se subvenciona? ¿Por qué no se investiga más? Lo mismo, no interesa. Me interesa y además, ¿os parece que se grabe un poco más? Se grabar Sí. en cuestión de más caro, por ejemplo, los alimentos ecológicos. Cuando uno va a un supermercado ve parte ecológica y parte no No tiene ecológica. parece sentido, absurdo, no me tiene parece absurdo. sentido. Completamente. Me estás penalizando por hacer las cosas que me dices que son buenas. Claro. Y al agricultor le estás Claro, penalizando pero también. es que además me cuesta más papel reciclado, me cuesta más el desodorante que no lleva el gas, me cuesta más todo lo que en teoría debería de estar primado para que todo el mundo lo consumiera. Que el buen ciudadano tiene menos poder adquisitivo. Claro, ¿no? es que al final tú dices, me estás cargando con algo, o sea, un lastre económico y encima no puedo, porque económicamente no lo puedo afrontar, no puedo con estos productos, y me parece que Es un poco también lo que sea hablabas selectivo, antes ¿no? de- Sí. Delicatessen. Los coches, por ejemplo, los coches eléctricos. ¿Por qué no hay el típico plan PIBE que había para renovar los coches? ¿Por qué no hay una ayuda a vehículos que no contaminen o que contaminen menos? Simplemente las ayudas que tienes para cambiar de coche a uno igual, que contamina lo mismo y no se promociona de alguna manera eso, patinetes, algún vehículo menos contaminante, no hay ningún tipo de ayuda, con lo cual al final dices, volvemos tengo a lo que mismo. soportar yo y Claro, después tú el si que- quieres comprarte un Sí. coche eléctrico que están muy por encima de los precios de un... Bueno, yo tengo un híbrido y es bastante más caro que cualquier... Bueno, bastante, pues Más del caro, orden es más caro. de 6 a 10 mil bastante. euros más que un coche de las mismas prestaciones gasolina o gasoil. Entonces, claro, eso, oye, pues entiendo que no todo el mundo esté dispuesto a hacer ese esfuerzo por un bien común que luego ves que el país de al lado, lo que hablábamos antes, pues, la vida al dice, final es de todos. pues tu cuota te la compro yo porque lo que tú ahorras ya lo gasto yo. Efectivamente. Entonces, es- Habiendo solución, porque Claro. hay solución con filtros para los gasoils, etcétera, Claro, pero etcétera. yo pienso que al final es un poco lo que hablamos, la conciencia de grupo se pierde. Ahí tú ya dices, bueno, yo voy aquí porque me interesa, yo voy allí porque me interesa, y al final, como todos sabemos que hay un problema, pero no todos tenemos, o no todos quieren tener la solución o aportar la solución, vamos dando palos O de no ciego. puedo comprar, no puedo hacer frente a esa Sí. vida ecológica. Claro, no me refiero a los gobiernos, Sí, sí, más sí. que a los ciudadanos. Va, Los muy ciudadanos, bien. evidentemente, claro, El ciudadano está muy... tiene- más limitado, claro. Los gobiernos, pues, deberían ser los primeros en dar Deberían ser, ejemplo. un momentito, cortamos y ahora nos dices Retomamos. qué tendrían que ser. Pues volvemos enseguida, vamos a publicidad y volvemos enseguida. Gracias.